Aplicación del SCR. Regulador para carga de baterías. Una tercera aplicación popular del SCR se encuentra en el regulador para la carga de batería. Los componentes fundamentales del circuito se muestran en la figura. Observe que el circuito de control se ha resaltado en un cuadro para propósito de análisis. Como se indicará en la figura, D1 y D2 establecen una señal rectificada de onda completa a través del SCR y de la batería que será cargada. Para los voltajes bajos de la batería, el SCR2 se encontrará en el estado de apagada, por los motivos que a continuación se explicarán. Con el SCR2 abierto, el circuito controlado por el SCR1 será exactamente el mismo que el interruptor estático en serie que se analizó anteriormente en esta sección. Cuando la entrada rectificada de onda completa es lo suficientemente grande para producir la corriente de encendido requerida de la compuerta, controlada por R1, se encenderá el SCR1 e iniciará la sección de carga de la batería. Al inicio de esta carga, el voltaje de la batería ocasionará un bajo voltaje PR, según lo determina el circuito divisor de voltaje simple. El voltaje VR será a su vez muy pequeño para lograr la conducción del Zener de 11 voltios en el estado de apagado. El Zener es efectivamente un circuito abierto, lo cual mantiene el SCR2 en el estado apagado. Dado que la corriente de compuerta es cero, el capacitor C1 se incluye para evitar que cualquier transición de voltaje en el circuito accidentalmente encienda el SCR2. Recuerde de su estudio fundamental de análisis de circuito que el voltaje no puede cambiar de forma instantánea en un capacitor. De esta forma, C1 evita que efectos transitorios afecten el SCR. A medida que la carga continúa, el voltaje de la batería crece hasta un punto donde VR es lo suficientemente alto para encender tanto al Zener de 11 voltios como al SCR2. Una vez que el SCR2 se dispara, la representación del circuito cerrado de SCR2 dará por resultado un divisor de voltaje determinado por R1 y R2, que mantendrá a V2 en un nivel demasiado pequeño para encender al SCR1. Cuando esto suceda, la batería se encontrará completamente cargada y el estado del circuito abierto del SCR1 detendrá la corriente de carga. De esta forma, el regulador recargará la batería cuando el voltaje caiga y evitará que se recargue una vez que se encuentre completamente cargada. Características y valores nominales del SCR. Las corrientes y los voltajes más utilizados se indican sobre las características. A continuación se presenta una breve descripción de cada una. El voltaje de transición conductiva, VBR, es el voltaje por encima del cual el SCR ingresa a la región de conducción. El asterisco representa una letra que se sustituirá dependiendo de la condición de la terminal de compuerta, según la corriente de sostenimiento IH. Es aquel valor de corriente por debajo del cual el SCR conmuta del estado de conducción a la región de bloqueo directo bajo la condición establecida. La región de bloqueo directo o inverso son las regiones que corresponden a la condición de circuito abierto para el rectificador, que bloquean el flujo de carga del ánodo al cátodo. El voltaje de ruptura inverso es equivalente a la región Zener o de avalancha del diodo semiconductor fundamental de dos capas. Operación básica del rectificador controlado de silicio. Como lo indica la terminología, el SCR es un rectificador construido de silicio que cuenta con una tercera terminal para efectos de control. Se eligió el silicio debido a sus capacidades
de alta temperatura y potencia. La operación básica del SCR es distinta de la operación del diodo semiconductor fundamental de 2 capas, en el hecho de que una tercera terminal determinada con puerta determina el momento en el que el rectificador cambia del estado de circuito abierto al de circuito cerrado. No es suficiente con simplemente polarizar de forma directa la región del ánodo al cátodo del dispositivo. En la región de conducción, la resistencia dinámica del SCR es por lo general de 0.01 a 0.1 ohmios. La resistencia inversa es típicamente de 100 kiloohmios o más. En la figura se muestra el símbolo gráfico del SCR, así como las conexiones correspondientes de la estructura semiconductora de 4 capas. Como se indica, si se busca establecer una conducción directa, el ánodo deberá ser positivo con respecto al cátodo. Sin embargo, esta no es una condición suficiente para encender el dispositivo. También deberá aplicarse un pulso de magnitud suficiente a la compuerta o gate para establecer una corriente de compuerta de encendido, representada simbólicamente por IGT. Se puede realizar un análisis mejor de la operación básica de un SCR si se divide la estructura PNPN de 4 capas de la figura en 2 estructuras de transistores de 3 capas, como se muestra en la figura, para considerar después el resultante de la figura que vemos. Observe que uno de los transistores es un dispositivo NPN, mientras que el otro es un transistor PNP. Para propósitos de análisis, se aplicará la señal mostrada en la figura a la compuerta del circuito durante el intervalo 0T1, B compuerta igual a 0. El circuito aparecerá como el mostrado en la figura. Es equivalente a tener la terminal de la compuerta conectada a tierra como se muestra. Cuando BE es igual a B compuerta igual a 0, la corriente de base IB es igual a 0 e IC será aproximadamente igual a IC. La corriente de base de Q1 y B1 es igual a IC1 y CO. Será muy pequeña para encender a Q1, por lo tanto, ambos transistores se encuentran en estado apagado, lo que dará por resultado una alta impedancia entre el colector y el emisor de cada transistor, y la representación del circuito abierto para el rectificador controlado será la indicada en la figura.